Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel por ser tu moneda, injusticia querer, si te rindes, hermano, por ti nunca pensarás. Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes y la Santa Inquisición te invite a confesar, por eso digo tú alza la voz, di que nunca pediste opinión, si es verdad que existe un Dios que trabaje de sol a sol. Ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana en la vera y de beber, de la misma condición es el pueblo y un señor, ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. Pan para los tuyos y ves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnudará. ¿Cómo van a silenciar al jilguero o al canario? Si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario. Ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana en la vera y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor.
Si uno hace memoria, en Colombia hace unos años, pues no se hablaba tan claramente y con tanto orgullo de la comunidad LGBTQ+. Usted se preguntará si ha oído hablar de ellos, si ha oído quiénes son en Colombia, qué hacen, qué ha pasado, pero hoy yo vivo en un sitio muy central de Bogotá que es junto al Museo Nacional y uno ya sale a la calle y ve parejas que salen con mucha tranquilidad, de hombres, de mujeres, de personas que se aman y que se aman porque realmente el amor es universal y porque lo único que tenemos que hacer en esta vida es amar a los demás. Y hoy vamos a estar hablando con nuestros invitados de ese mes del orgullo LGBTQ+. Voy a decirlo siempre con mucho cuidado para que no nos falte nadie, para que nadie quede por fuera de esta experiencia que vamos a vivir. Yo soy Marisol Garzón y me siento feliz de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, estamos con Marcela Sánchez Buitrago. Ella es activista, lesbiana y feminista. Estudió trabajo social, tiene maestría en construcción de paz y es directora de la organización Colombia Diversa. Marcela, bienvenida a la banca del parque. Hola Marisol, muchas gracias. Y también está con nosotros Héctor David Castillo. Él es abogado, defensor de derechos humanos, acompaña a comunidades étnicas y campesinas en la defensa de su territorio. Héctor, bienvenido a la banca del parque. Hola Marisol, muchas gracias. Y también está con nosotros Diana Marcela Otavo. Es defensora de derechos humanos, feminista, lesbiana, coordina el proyecto de comunicación para develar la interferencia corporativa en el CAJAR. Diana, bienvenida a la banca del parque. Marisol, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para tus oyentes. Bueno, como algunos se han sentado, otros no han tenido la oportunidad de sentarse en la banca del parque y para nosotros un honor tenerlos acá, voy a comenzar con Marcela para que nos cuente quién es Marcela Sánchez Buitrago y nos hable también de su organización. Bueno, pues Marisol, como decías anteriormente, yo soy trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, pues muy orgullosa, egresada a la universidad pública, donde además tuve la oportunidad de conocer el feminismo por allá en los años 90 y del cual, digamos, bebí para crear el activismo que actualmente hago y que he desempeñado pues ya por mucho tiempo y que en los últimos años pues se ha concretado en la Coordinación General de Colombia Diversa, que es una organización que desde el año 2004 promueve los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans y no binarias. Hacemos investigación para documentar su situación de violencia, específicamente homicidios, abuso policial o violencia policial más bien y amenazas. Hacemos incidencia política para transformar el marco legal de, por ejemplo, si hacemos un recuento y si hacemos memoria, antes del 2004 las parejas del mismo sexo en Colombia no tenían ningún derecho. La Constitución ya reconocía, digamos, derechos a la no discriminación donde se podría incluir la diversidad sexual, pero pues muchos derechos y hoy todavía no siguen siendo reconocidos. Entonces, eso hace esta organización y también trabaja por transformar esos imaginarios negativos, esos prejuicios que están ahí en la base y como fuente de las discriminaciones y violencia que todavía sufrimos por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Y también queremos que Héctor David Castillo nos cuente quién es. Gracias Marisol, pues como bien decías, soy abogado del colectivo José Alvear Restrepo, acompaño comunidades campesinas y comunidades étnicas en la defensa de sus derechos territoriales y desde allí pues hacemos una evaluación del impacto de los proyectos mega extractivos sobre la vida de las comunidades desde un enfoque territorial pero también desde un enfoque de género. Y Diana Marcela Otavo, ¿quién es? Pues Marisol, yo soy la persona que actualmente coordina el proyecto de interferencia de la industria contra las políticas de salud pública para el colectivo de abogados, CAJAR. Anteriormente pues he trabajado en otro tipo de activismos, siempre como defensora de derechos humanos, más enfocada en dar herramientas de comunicación a las organizaciones sociales y por allá en el proceso de paz trabajamos los lineamientos para construir una política pública que tuviese en cuenta a las víctimas que son parte de los sectores LGBTQ más en Colombia, en ese momento de LGBTI. Entonces, siempre muy a disposición de este tipo de encuentros que nos ayudan a generar pedagogía que es necesaria para disminuir los niveles de violencia en contra de las personas que pertenecemos a estos sectores. Marcela, ¿qué significa la sigla LGBTQ+,
y cuál es el origen del día y de la conmemoración que se hace en este mes. La sigla es una sigla que se empieza a usar más o menos a principios del 2000 en el mundo, e incluso en Colombia, y hay una historia pues allí detrás. Generalmente las personas que tenían una orientación sexual distinta a la heterosexual éramos conocidos como la población homosexual, es decir, que teníamos pues deseo y relaciones amorosas, sexuales con personas de nuestro mismo sexo, vamos a decir, para ese entonces. Esta denominación homosexuales era una denominación muy medicalizada y recordemos pues que la homosexualidad como tal fue considerada por la Organización Mundial de la Salud un trastorno o una enfermedad hasta 1990. Después de esto, si bien ya no era considerada una enfermedad en muchos países y actualmente sigue siendo considerada delito o falta grave o leve, dependiendo del país, y para muchas religiones incluso sigue siendo pues pecado. Esa denominación empezó a llenarse como de contenido político en términos de que muchas personas empezaron a movilizarse para reconocer los derechos que se estaban negando simplemente por tener una orientación sexual o una identidad de género diferente a la mayoría. Entonces, parte de esas reivindicaciones tenían que ver también con que, primero, queríamos dejar de medicalizar una opción sexual normal, natural, y también queríamos, como decía anteriormente, trabajar porque no se negaran unos derechos. Lo primero fue reconocer que dentro de esa categoría homosexuales había además mucha diversidad, es decir, que era muy distinto ser una mujer homosexual a ser un hombre homosexual o una persona bisexual o incluso una persona que tuviera una identidad de género que no correspondía con su sexo biológico, digamos, o con el que se le había asignado al nacer, como se dice en este momento. Entonces, a partir de ese reconocimiento de esa diferencia, empezamos a nombrar esas distintas experiencias y por eso surge esta sigla LGBT que sigue, en primer momento, que sigue siendo una sigla viva. Es decir, la L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de trans, y sigue siendo viva porque sigue creciendo. La pregunta siempre es como, ¿pero cómo así? Yo ya entendía lesbianas, gays, bisexuales y trans y ahora le una Q, y ahora una más, y ahora una B, y ahora no entendemos. Y es porque la experiencia de la sexualidad es así, es dinámica, es cambiante, es una realidad sociocultural, no es una realidad exclusivamente biológica. Es decir, no es que nacemos con un sexo y nacemos con una orientación sexual y no se puede cambiar a lo largo de la vida porque hay muchos factores que corresponden, digamos, a esta definición del ejercicio de la sexualidad y de la orientación sexual y de la identidad de género. Entonces, eso significa LGBTQ. La Q es pues un término en inglés que es queer, que habla como de todo lo que no se pueda catalogar dentro de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Queer era un insulto que se usaba en los años 90 para ofender a las personas LGBT y ahora se reivindica, digamos, como una forma también de nombrar positivamente lo que la sociedad ha denigrado. Y más, pues porque, como decía anteriormente, es dinámica. Ahora los jóvenes, por ejemplo, no quieren identificarse con estas identidades. Para ellos y ellas esta identidad en casilla, ellos son y ellas más abiertas a nombrarse y me parece muy interesante. Ahora eso es un debate frente al derecho, frente a cómo los estados entonces reconocen derechos a identidades que todavía ni siquiera tienen nombre, pero ese reto se va superando. Recientemente en Colombia, por ejemplo, tuvimos una sentencia de la Corte Constitucional que reconoce que las personas binarias puedan tener esa identificación en sus documentos de identidad. Entonces, de eso habla la sigla. Y ya para terminar el día, pues el 28 de junio de 1969, en un bar en Nueva York que se llama Stonewall, que todavía existe, una vez más la policía de Nueva York ejerció violencia contra las personas LGBT en este bar, pero ahí por primera vez la gente contestó, la gente dijo no más, nos cansamos de la violencia policial y respondemos. Y hubo revueltas por varios días y a partir de ese acto de resistencia entonces se conmemora el 28 de junio como el Día del Orgullo, el día en que no nos escondemos, o el mes, o el mensaje de que no tenemos nada que esconder, que no nos avergonzamos de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género y que resistimos a la discriminación. Ese es el sentido del 28 de junio. Es Marcela Sánchez Buitrago que junto a Héctor David Castillo y Diana Marcela Otavo se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. La 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 ya la la ya la 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 ya
Córtame la sombra, leñador, líbrame del suplicio de verme sin toronjas, leñador, porque nací entre espejos. Córtame la sombra, leñador, líbrame del suplicio de verme sin toronjas, leñador, porque nací entre espejos. El día me da vueltas y la noche me copia en todas sus estrellas. Quiero vivir sin verme, leñador. Quiero vivir. El día me da vueltas y la noche me copia en todas sus estrellas. Quiero vivir sin verme, leñador. Quiero vivir. Y hormigas y vilanos soñaré que son mis hojas y mis pájaros. Córtame la sombra, leñador, leñador. Es un gusto contar con ustedes en Banca del Parque Radio, esta radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas los encuentra en la plataforma de iVoox. Puede oírnos por Spotify, por Deezer, pero entre a nuestra página bancadelparque.com. En la parte superior están todos los botones que lo llevan a las redes sociales y también nuestra propia aplicación para quienes tienen el sistema Android, pero también quienes no, pues entonces van a través de TuneIn Radio y buscan Banca del Parque. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y estamos hablando del mes del orgullo LGBTIQ+, está con nosotros Marcela Sánchez Buitrago, Héctor David Castillo y Diana Marcela Otavo. Marcela, ¿cuál es la situación de derechos humanos de la comunidad en este momento en Colombia? Bueno, desde el punto de vista legal, Colombia, reconocida como un país, digamos, ha reconocido bastantes derechos o los derechos que antes no tenían, ¿no? Y ahí quisiera como contar algunas percepciones de la gente que dice, pero ¿qué más quieren los LGBTI si ya les han dado mucho? Y eso es como, bueno, ¿qué es mucho? Mucho es que habíamos arrancado de atrás sin muchos derechos de los que por el simple hecho de ser heterosexual la gente ya tenía. Derecho a no ser discriminado por la orientación sexual, derecho a conformar una familia, derecho a no ser expulsada del colegio por ser trans, en fin. Y ahí la Corte Constitucional de Colombia ha jugado un papel muy importante en hacer que la Constitución Política del 91 pues sea una realidad, al menos desde el punto de vista legal, para las personas LGBTI, que como decía anteriormente, ya no éramos considerados enfermos, pero todavía no éramos ciudadanos y ciudadanas, digamos, plenas. Entonces, la Corte se ha pronunciado sobre el derecho al trabajo, sobre el derecho a donar sangre, sobre el derecho a poder permanecer en el colegio o en la universidad,
el derecho a tener unos documentos de identidad acordes con la identidad de género, el derecho al acceso a la salud, derecho al matrimonio, a la adopción, al registro de hijos e hijas como con 2 padres o 2 madres. El abanico es enorme y ahí, si se me permite una cuña, en la página web de Colombia Diversa pueden ver, digamos, las más de 130 sentencias de la Corte Constitucional que se refieren a este tema. Y una anécdota, cuando la Corte conceptuó sobre que las parejas del mismo sexo tenían derecho a expresiones afectivas en público, un medio tituló como las parejas del mismo sexo pueden darse besos en público. Y yo decía, pues es que eso nunca estuvo prohibido. Nunca hubo una ley que ya prohíbase a las parejas del mismo sexo darse besos en público. Pero obviamente lo que estaba diciendo la Corte es que no se podía discriminar y que las autoridades, entre ellas la policía, no podía ejercer discriminación por esta razón. Pero eso ya habla un poco de la situación, digamos, ya a nivel de las prácticas sociales y culturales donde se asientan esos cambios legales. Para muchos temas en Colombia de derechos humanos donde está todavía el vacío. Entonces, unas grandes normas con muchos obstáculos en la implementación, con muchos obstáculos para que el ejercicio pleno de esos derechos sea una realidad en la vida nuestra. En términos ya de derechos humanos como tal, del ejercicio de derechos humanos, lo primero que habría de decir es que Colombia, si bien tiene avances importantes en un sistema de información que dé cuenta de esta situación, la Defensoría del Pueblo dentro de su sistema de quejas tiene la variable LGBT que permite filtrar y saber cuántas quejas tuvieron de personas LGBT por no ejercicio de sus derechos, pues todavía hay muchas limitaciones, lo mismo para el tema de homicidios, violencia policial o amenazas. Sin embargo, pues la sociedad civil nos hemos encargado como de documentar esa situación a pesar de ese vacío del Estado y exigirle al Estado que tenga un sistema de información que dé cuenta de esta situación, tal como también lo ha reiterado muchas veces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el experto independiente de Naciones Unidas para Orientación Sexual e Identidad de Género, que también reitera la necesidad de que los estados tengan estos sistemas de información. Pero, por ejemplo, en Colombia Diversa nosotros recibimos cerca de 350 consultas al año, consultas que tienen que ver desde una notaría no me deja casar o me pide requisitos distintos solo por ser una pareja del mismo sexo, hasta mis padres me amenazan con echarme de mi casa porque les dije que era lesbiana, o el sistema de salud no le reconoce las cirugías de reafirmación de género a las personas trans y hay que poner tutelas, o no me dejan registrar a mi hija porque soy lesbiana, o mi expareja me amenaza con quitarme la patria potestad de mis hijos porque soy gay. En fin, hay un sinnúmero todavía de violaciones de derechos humanos que persisten. Y para terminar, las cifras de violencia concretamente, que son las que monitoreamos con mucha más sistematicidad, pues hablan, por ejemplo, que al menos hasta el año 2019 estábamos reportando cerca de 110 homicidios de personas LGBTI en Colombia por año. Obviamente esto con un subregistro altísimo y con un gran esfuerzo de la sociedad civil para poder documentar, pero para el año 2020 y el año 2020, digamos, de manera muy preocupante, ya reportamos 220 homicidios. Ahí se duplicó la cifra, incluso en tiempos de COVID, donde la tasa de homicidio general de Colombia bajó, pero la de personas LGBT o se mantuvo o subió. Entonces, no sabemos si mejoraron esos sistemas de información a los que me referí atrás, que lo dudo, e incluso durante el gobierno de Duque hubo problemas de acceso a la información por parte de la sociedad civil, porque se limitó, digamos, el ejercicio del derecho a pedir información al Estado, incluso querían mantenerlo después de la emergencia sanitaria, pero sí es preocupante, digamos, quizás la audiencia haya escuchado que en los últimos meses o en el último semestre en Medellín se reportaron homicidios de al menos 8 hombres gay, y hemos construido también unos patrones de cuáles son estos homicidios, con qué tipo de arma, dónde se cometen, cuáles son las diferencias para lesbianas, para gays o para trans, en fin. Y el tema de la violencia policial, nosotros reportamos más de 60 casos de violencia policial, a pesar de que no es delito, a pesar de que no es falta, pero todavía yo creo que la fuerza pública tiene un gran desafío por respetar a las personas LGBT en toda su dimensión. Y otro tema preocupante, pues obviamente es el aumento de las amenazas contra líderes y lideresas que defienden los derechos de las personas LGBTI, y desafortunadamente el recuento de violaciones de derechos humanos, pero también nos hemos dado a la tarea de documentar, al menos para el caso de todos los actores armados, paramilitares, fuerza pública, militares y las FARC, en este caso, de cara al proceso transicional que tenemos en Colombia y el acuerdo de paz firmado con las extintas FARC, de cómo todos los actores armados también cometieron violaciones de derechos humanos contra las personas LGBT, todas ellas motivadas por la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas. Ese es un panorama muy general, muy amplio, con muchos vacíos. Justamente en estos días hay un proyecto de ley en el Congreso sobre terapias de
conversión, que son estas terapias que pretenden curar, entre comillas, la homosexualidad de las personas, que desde el punto de vista de los derechos humanos es tortura, y que en realidad si se comprueba que se está torturando gente para cambiar su orientación sexual, pues las autoridades deberían actuar, y esto va a generar bastantes tensiones en la discusión pública sobre este tema. Es Marcela Sánchez Buitrago, que junto a Héctor David Castillo y Diana Marcela Otavo se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Just turn around.
Saludamos a los colombianos que están dentro y fuera de nuestro país, que están siempre pendientes de Banca del Parque Radio y de lo que va sucediendo en nuestro país, que ojalá puedan seguir pendientes, que puedan seguir viviendo desde allá lo que nosotros estamos acá también luchando por nuestros derechos, especialmente de la comunidad LGBTIQ+. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que estamos hablando del mes del orgullo LGBTIQ+, está con nosotros Marcela Sánchez Buitrago, Héctor David Castillo y Diana Marcela Otavo. Héctor, si vamos a hablar de los obstáculos y los desafíos de la comunidad, ¿qué podemos decir? Bueno, Marisol, yo creo que hay aún bastantes obstáculos en general en la vida de las personas LGTBIQ+, especialmente en lo que se refiere al acceso a la justicia, por ejemplo. No tenemos unas instituciones de justicia que realmente apliquen un enfoque de género en todas las etapas de acceso a los procedimientos que son de carácter legal, pero además aún persiste a nivel social una idea de hacer política con los cuerpos de las personas LGTBI, lo que pues ya venía mencionando Marcela el último episodio con el congresista Mauricio Toro, en que es recusado por su orientación sexual en el Congreso buscando impulsar un proyecto para prohibir las terapias de reconversión. Es apenas uno de los ejemplos que muestran cómo con nuestros cuerpos se hace aún política. Y dentro de la coyuntura política, eso va ambientando unos lugares de violencia, unas situaciones que nos exponen a ser agredidos a nivel social y que estas agresiones sean de algún modo legitimadas. En el marco, por ejemplo, del plebiscito, si ustedes recuerdan, uno de los temas que impulsaban ciertos grupos políticos era que votar por el sí a la paz, entonces iban a convertir sus hijos en homosexuales. Esto, digamos que siempre hay una variación en el tema, pero siempre se nos pone en peligro a nivel social con estas manifestaciones de carácter político. Entonces, los obstáculos, si bien son de algún modo en el acceso a la justicia a nivel procedimental, también todavía no existe per se un ambiente social, especialmente en regiones del país distintas a Bogotá, donde haya una defensa de los derechos de las personas LGTBQ+ que permita rechazar esas discriminaciones que se dan tanto en el ámbito de lo político como en el ámbito de la vida diaria. Esto no es únicamente también en los procedimientos legales, no es únicamente en los escenarios políticos, también es en los escenarios de la vida diaria, los escenarios del trabajo, los escenarios de la escuela, de la universidad, de la calle, el uso de ciertas expresiones que buscan dar un carácter humillativo a las personas que abiertamente expresan su orientación sexual. Entonces, creo que aún hay muchos obstáculos y hay una pregunta también, y es cómo enfrentamos precisamente esas discriminaciones que incluso se escapan a la revisión de la justicia. Es decir, cuando hay ciertos tipos de discriminación en la vida diaria, como palabras soeces que buscan humillar y denigrar la dignidad de las personas, y que esto no necesariamente se va a llevar a los escenarios judiciales y de denuncia, ¿cómo debemos enfrentar y responder a estos escenarios? Aún hay que trabajar como sociedad en eso, y creo que ahí hay un cambio importante aún para hacer, pero que por supuesto mientras no exista va a continuar presentándose un obstáculo para que las personas LGTBIQ+ puedan expresarse de manera libre. A mí me gustaría, Marisol, complementar diciendo que hoy en día, como ha sido siempre en la historia de Colombia, no es lo mismo ser una persona que expresa y que es de los sectores LGBTQ+ y está en Bogotá, en una zona específica como Chapinero, Teusaquillo, a las personas en las regiones. Yo coincido con Marcela en que el gobierno Duque fue un gobierno absolutamente perverso para todo lo que tiene que ver con la promoción de los derechos de las personas de nuestros sectores, pero también advirtiendo que cuando se cercena, digamos, por ejemplo, el derecho a la información del que hablaba Marcela, también comienzan a aumentar diversos tipos de violencias que
no se pueden sistematizar porque, por ejemplo, organismos como la Fiscalía no sistematizan de manera adecuada la información. Entonces, hoy, por ejemplo, la situación que viven las mujeres trans acá en Bogotá y en las regiones es una situación de altísimo riesgo, donde ninguna autoridad realmente vela por la vida de estas personas, ninguna. Adicionalmente, por ejemplo, un caso como el de Oscar Parada del Consejo Consultivo LGBT en Bogotá, que fue recientemente asesinado. Lo que pasó recientemente con Mauricio Toro, donde no puede participar de un debate de control político de un proyecto que él mismo elaboró por su condición de ser un hombre gay. Entonces, yo sí creo que obstáculos tenemos en tanto que los gobiernos y las entidades que tienen como misionalidad proteger los derechos humanos de las personas han sistemáticamente invisibilizado a la comunidad LGBT, por ejemplo, en el gobierno Duque, donde es absolutamente claro el sesgo que existe cuando de las obligaciones del Estado hablamos. Básicamente, con este gobierno han sido 4 años donde todas las iniciativas de política pública que tienen que ver con nuestra comunidad y con nuestros sectores, pues básicamente han sido obstaculizados. Y esto tiene efectos que son muy claros, por ejemplo, en las regiones como Apartadó, donde sistemáticamente los actores armados usan mecanismos de amenaza o de asesinato sistemático contra las personas LGBTQ+. Sí, uniéndome a lo que han dicho Diana y Héctor, me gustaría sumar que también hay una estrategia actualmente de grupos que se oponen a los derechos de las personas LGBT, que es una estrategia no solamente en Colombia, sino en el mundo, generalmente promovida por fundamentalistas religiosos y políticos de derecha, que buscan deslegitimar el trabajo por los derechos humanos de las personas LGBT, y eso, como decía Diana, pues tiene consecuencias muy concretas en la vida de defensoras y defensoras que tienen que hacer su trabajo incluso en regiones del país en donde las condiciones de seguridad no les permiten hacer un trabajo en este sentido. Generalmente cuando hablamos como activistas, entonces una forma de legitimar ese trabajo es decir que nos revictimizamos, o sea, cuando hablamos de violaciones de derechos humanos no estamos hablando de un problema grave y de un problema que el Estado debe atender, sino que lo que hacemos es revictimizarnos incluso para conseguir recursos financieros que son capaces de llegar a decirlo. O como decía yo al principio, también son capaces de decir cosas como ¿qué más quieren? Como si esto fuera una competencia por derechos y realmente no se reconociera que hay un problema de discriminación y violencia grave, que realmente existe el Día del Orgullo, que existe el activismo por los derechos LGBTIQ+, porque hay una situación de discriminación que el Estado debe resolver y que ahí el papel de la sociedad civil, que siempre ha sido tan fuerte en Colombia, es fundamental para mantener esa discusión donde debe estar y no dejar que caiga en estos discursos de legitimación y de banalización de los derechos de las personas LGBT que también tendríamos que tener en cuenta en el actual panorama político, social y cultural en el mundo. Es Marcela Sánchez Buitrago, que junto a Héctor David Castillo y Diana Marcela Otavo se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Había un escritor en el oficio de vivir, Cesare Pavese. Decía, como todos los poetas, son profetas realmente. Tejada Gómez también es un profeta. Pavese decía que a pesar de que a los poetas los quieren conducir a algún lugar, el poeta en realidad finge no conocer lo que ya sabe. Pavese sabía, Tejada Gómez sabía que alguna vez muchos tenían que salir, y él compuso hace mucho tiempo una canción que se llama Canción de las simples cosas, de las pequeñas cosas. Nosotros esperemos que les guste a ustedes. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Es
esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio, esta radio online donde todos cabemos. En este ejercicio de memoria que hemos hecho, usted encuentra 5 libros que hemos publicado a lo largo de estos ya 23 años que va a cumplir mi hermano Jaime Garzón de haber sido asesinado. El primero es Jaime Garzón, mi hermano del alma, y la colección Jaime Garzón Lea para que hablemos. Si uno quiere realmente conocer las cosas y la vida y la historia desde donde es, pues hay que leer, y él por eso utilizaba esa expresión, lea para que hablemos. Qué bueno que en este momento de nuestro país leamos, nos documentemos, conozcamos antes de poder hacer alguna elección que es tan importante. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que estamos hablando del mes del orgullo LGBTIQ+, está con nosotros Diana Marcela Otavo, Héctor David Castillo y Marcela Sánchez Buitrago. Marcela, ¿qué actividades se han hecho, se van a hacer desde Colombia Diversa y en general desde todas las organizaciones que trabajan por los derechos de la comunidad? Bueno, este es un mes donde hay muchos eventos, uno podría mirarlos con una visión crítica, pero yo preferiría ser más positiva, es decir, este es un mes donde muchas empresas manifiestan su apoyo al respeto por la diversidad, al respeto por las diferencias. Otras personas pensarán, ¿por qué no lo hacen durante todo el año? Pero creo que antes ni siquiera se atrevían a hacerlo, entonces yo creo que esas declaraciones son importantes. Las empresas también hacen charlas para sus propios trabajadores y trabajadoras sobre por qué dentro de sus valores incluyen el respeto por la diversidad. Los colectivos LGBT de todo el país también hacen charlas, conversatorios con funcionarios y funcionarias públicas, con población LGBT, cineforos, en fin, es un mes, digamos, bastante cargado de actividades. Sin embargo, una de las actividades que más llama la atención, pero que también más llama gente a participar, pues obviamente son las marchas en todo el país. En Bogotá será el 3 de julio, desde el Parque Nacional empieza a la gente a congregarse desde las 12:30 de la tarde, empieza a las 2 de la tarde oficialmente, pero habrá marchas
marchas en Cartagena, en Bucaramanga, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cúcuta, en Villavicencio. Habría que consultar, digamos, los calendarios porque no quiero decir pues, las fechas de cada uno y generar confusión, pero esta es una gran oportunidad de reivindicación pública, de la diversidad, del respeto por la diferencia, de estar con nuestras familias, de estar con nuestros colegas, un espacio pedagógico de discusión pública, de quizás no para leer y hablar, pero sí para hablar. Y ojalá también se lea antes de ir a la marcha para que hablemos, para que conversemos, para que celebremos la diversidad, para que demandemos del Estado cumplimiento de estos derechos, para que no se dé un paso atrás en los derechos que ya hemos conseguido, para que reivindiquemos los derechos, para que celebremos la diversidad. Es decir, la marcha es de todo, la marcha es carnaval, la marcha es reivindicación, la marcha es consigna, la marcha es celebración. En Bogotá particularmente es uno de los domingos en que más personas hay en la calle, por toda la séptima mirando pasar, porque estéticamente también dice mucho la marcha, de manera tal que bienvenidos y bienvenidas a celebrar la diferencia el 3 de julio en Bogotá, con sus familias, con sus mascotas, con sus animales de compañía, con quien quieran. Es un espacio abierto, es un espacio para el diálogo, es un espacio para gritar que estamos felices de ser quienes somos, pero que no vamos a cesar en nuestro empeño por la reivindicación de nuestros derechos. Marisol, yo quisiera invitar a la audiencia a que hagamos una reflexión acerca de la importante labor que ejerce nuestro derecho a elegir un gobierno y todas las consecuencias que eso puede tener, no solamente para las personas que nos escuchan, seguramente algunas serán de los sectores LGBTIQ+, pero seguramente otras no, y la responsabilidad de ese acto de votar por alguien o de votar de cualquier tipo de manera y cómo eso termina afectando a las personas, la vida de cientos de miles de personas en cientos de territorios y cómo esa decisión puede o no puede cambiar la vida de alguien. Yo creo que además de movilizarnos muy fuertemente, quienes somos parte de los sectores haciendo pedagogía elimina el odio y nos da vida, realmente yo sí invitaría a que hagamos un trabajo y que todas las personas que nos escuchan hoy puedan entender que cada voto que se da en época electoral o cada decisión después de ya la decisión electoral tomada impacta la vida de cientos de miles de personas. Hoy en los territorios hay decenas de miles de mujeres trans que no pueden vivir tranquilas en las regiones. Hoy existen mujeres mujeres y hombres trans que son sometidos a tortura en diversos departamentos del país, en lo que llaman algunas terapias de conversión, que para mí son actos de tortura. Hoy cientos de personas son agredidas por su condición sexual. La misión del Estado es proteger a las y los ciudadanos. Entonces yo sí invitaría que este sea un mes de movilización y de concientización sobre el efecto de esa decisión política en la vida de miles de personas durante los próximos 4 años y cómo realmente una sociedad que avanza es una sociedad que entiende que la diversidad realmente lo que hace es darnos miles de ventajas, es hacernos personas libres, es hacernos personas felices y plenas y que no hay ninguna amenaza en que la gente se ame y sea como ellos determinen. Ese es el mensaje. Agregar también a lo dicho ya por Marcela y Diana, que es importante también en este mes y evidentemente durante el año, pero en ocasión a este mes, hacer memoria de todas las personas que han sido asesinadas debido a su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, reconocer pues la labor tan importante que organizaciones como Colombia Diversa han hecho. Les invito, pues aprovecho también a que visiten la plataforma Celeste, que es una plataforma precisamente que rinde homenaje a las personas que han sido asesinadas debido a que son diversas, y es importante que estas personas y que la impunidad con que han sido tratados estos crímenes no quede en el olvido. Invitarles también a leer literatura queer, a leer autores como Pedro Lemebel, como Reinaldo Arenas y tantos otros autores que también nos permiten ver desde otra perspectiva una vida de lucha y una vida pues en la que merecemos los derechos tal cual
como los demás los tienen. Bueno, para cerrar, es importante que el 28 de junio no es el día en que salimos gays, lesbianas, bisexuales y personas trans a la calle únicamente, sino salen todas las personas que creen el respeto por las diferencias, que entienden que esto tiene, como decía Diana, unas consecuencias en la vida de cada una de las personas, de nuestras familias, de nuestros colegas en el trabajo, de cualquier persona, nuestros padres, nuestros amigos y amigas, y que en realidad cuando gays, lesbianas, bisexuales y trans luchamos por nuestros derechos, no es solamente por nuestros derechos, en realidad estamos luchando por un mundo donde las diferencias no sean motivo de exclusión, donde las diferencias, incluida la sexual, no sean motivos de eliminación de las otras, incluso física o simbólica de las otras personas. Creo que es una invitación abierta que, independientemente de la orientación sexual y la identidad de género, necesitamos una Colombia donde las diferencias las podamos discutir, las podamos hablar y no sean motivo de discriminación y violencia. Así que eso es lo que estamos trabajando en Colombia y esa es la invitación que se hace desde el movimiento LGBTIQ+ en Colombia. No es una lucha por nuestros derechos exclusivamente. Es Marcela Sánchez Buitrago, que junto a Héctor David Castillo y Diana Marcela Otavo se sientan con nosotros en la Banca del Parque. Banca del Parque Radio. Marcela, ¿qué tarea nos deja? Yo creo que ya es un lugar común decir que en todas las familias hay una persona lesbiana, gay, bisexual, trans, queer. Yo creo que es importante hablar abiertamente de estas personas, acogerlas, escucharlas. Yo creo que hay sí como ese otro lugar común de la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Yo creo que es importante que justamente ese primer lugar sea un lugar seguro para nosotras y para nosotros. Es una invitación a leer, a leer para que hablemos, a informarnos, porque gran parte de los prejuicios tienen que ver con miedos, por supuesto, pero también con mucho desconocimiento. Entonces vale la pena hablar, conversar, no tenerle miedo a hablar de sexualidad, no tenerle miedo a hablar de derechos, y yo creo que eso sería una tarea que no es fácil. No es fácil. Vuelvo, insisto, gays, lesbianas, bisexuales y trans e intersex no somos los que estábamos en la calle el 28 de junio, hacemos parte de todas las familias, de todos los trabajos, de todos los espacios, estamos ahí y estamos ahí también aportando a la construcción de Colombia. Luego, la invitación es a superar esos prejuicios y esos miedos. Quiero también invitarles a visitar la página web de Colombia Diversa y sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ahí van a encontrar mucho material, muchas herramientas pedagógicas, van a encontrar un sistema de información de monitoreo de homicidios, violencia policial y amenazas que pueden usar para sus investigaciones académicas, pero también para la formulación de políticas públicas a nivel local y a nivel nacional. También van a encontrar un observatorio de sentencias de altas cortes en Colombia, donde pueden encontrar por derechos como toda la jurisprudencia que se ha producido en Colombia sobre este tema. Y bueno, van a encontrar también actualidad sobre lo que está pasando en Colombia y en el mundo sobre estos temas. Hemos hecho un esfuerzo enorme también por hacer de esto que, entre comillas, voy a decir, el tema LGBT, algo que sea más fácil de aprender, de comunicar, algo que no sea un discurso, sino que realmente haga parte de la vida de las personas, de hablarle cada vez a personas más jóvenes y de tener, digamos, una discusión pública en redes sobre nuestros derechos. Marcela, un honor haberla tenido en Banca del Parque Radio. Muchas gracias, Marisol. Me encanta el nombre por la posibilidad de estar en el espacio público hablando. Gracias, su merced. Héctor, ¿qué tarea nos deja? Bueno, Marisol, sumado a las tareas ya mencionadas por Marcela, que son muy importantes, también la tarea para los oyentes es disponernos a escuchar a las otras personas, a discutir estos temas, pero también con una apertura y con una disposición a leer y conocer. Evidentemente no hay un conocimiento en todo el país a profundidad sobre estos temas, hay mucha pedagogía aún por hacer, pero lo más importante es que exista la disposición a hacerlo. Entonces, una invitación a disponer el cuerpo, el alma y la escucha para aprender y a ser cada vez más sensibles hacia la defensa de los derechos de las personas LGTBQ+. Héctor David, gracias por
por estar en Banca del Parque Radio. Gracias, Marisol, por la invitación. Diana, ¿qué tarea nos deja? Yo tengo varias porque soy buena para poner tarea. Yo creo que las personas que hacemos parte de los sectores LGBTIQ+, debemos cada día más pararnos en dignidad y hacer nuestras redes de apoyo que salvan miles de vidas. Creo que ese activismo de ayudarle a otras personas a no sentirse solas en este mundo sigue siendo muy importante, porque quienes ya somos más visibles, de alguna manera nos hemos liberado de muchas cargas. Creo que es una de las tareas fundamentales de nosotros seguir en ese activismo que salva vidas uno a uno cada vez que una persona siente que no encaja en una sociedad heteropatriarcal. La segunda tarea sería para las personas que no son parte de los sectores LGBTIQ+. Yo creo que lo primero que debe ser una persona que es heterosexual es entender que la discriminación no es normal, que uno no puede aceptar actos discriminatorios como parte de la realidad. Hacer esa reflexión es importante. Más allá del discurso es entender que la discriminación no es algo del día a día, no debe ser normalizada y que cada persona que lo entiende también termina salvando vidas y haciendo feliz a otras personas. Para las empresas, yo creo que en este mes es muy común ver a muchas empresas, eso no pasaba antes, eso está muy bien, pero creo que también es un llamado a los empresarios y a las personas de ese sector para que contraten más hombres, mujeres de estos sectores, porque no solamente es el mes, sino es la vida, es todo el año. Yo dejaría ahí, Marisol. Gracias, Diana, por estar en Banca del Parque Radio. Marisol, muchas gracias por la invitación y por abrir estos espacios que también es una tarea de las organizaciones sociales y los medios de comunicación. Es Diana Marcela Otavo, defensora de derechos humanos, feminista, lesbiana, coordina el proyecto de comunicación para develar la interferencia corporativa en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Héctor David Castillo, abogado defensor de derechos humanos del Cajar, acompaña a comunidades étnicas y campesinas en la defensa de su territorio, y Marcela Sánchez Buitrago, activista, lesbiana y feminista, que estudió trabajo social y tiene maestría en construcción de paz y es directora de la organización Colombia Diversa, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.